% de posesión y muchas jugadas de gol. Fue pues la excepción, porque valor de mercado se traduce en capacidad futbolística con todo lo que se puede medir en el tiempo, en el individuo, para que esté lo más apto posible para las grandes ligas. No es capricho, pues, lo de evaluar a los jugadores. Mañana México tendrá que ganar por el bloque, la disciplina, el orden, la solidaridad, la fe inquebrantable y lo más importante para mí, la concentración absoluta y plena, 90 minutos, con todos en el campo. Eso es todo lo que es y ha sido Javier Aguirre en todos sus equipos. Un constructor de guerreros que llevan al límite sus capacidades, se juega no en casa, se juegue en la altitud o al nivel del mar. Si acaso a Javier le falla la inteligencia emocional a veces, no puede fallar esta vez. Luego veremos si el talento alcanza. Mañana a las 9 de la noche, la afición que se ha volcado en la fiesta e ilusión por una selección ganadora, lo único que espera más allá del marcador es que México los haga sentir orgullosos. Es poco probable que fallen en eso. Ya veremos. Bienvenidos a Picante. Una jornada dramática para los poderosos. Brasil la libró, Japón lo llevó al límite y en el último minuto la selección de Brasil venció a Japón con los ajustes del señor Ancelotti, que hoy recibe el crédito internacional. Mientras tanto, Alemania, 4 veces campeón del mundo, 4 veces subcampeón del mundo, pierde en los penaltis frente a la selección de Paraguay. Nunca en la historia de los mundiales había perdido una serie de penales Alemania. Fallaron 3 ocasiones en esta tanda contra el rocoso y defensivo equipo de Paraguay. Y se acaba de consumar otra sorpresa, el 3 veces subcampeón del mundo, Países Bajos, favorito de los apostadores, de muchos expertos, acaba de morder el polvo frente a la selección de Marruecos que refresca, que crece y que viene trabajando durante los últimos 6 años de manera increíble. Así es que Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos están en la ronda de 16, de los 16 mejores, y no van a tener lugar entre los 16 mejores. Increíble, Alemania y la selección de Países Bajos. Para que te la sepas, Hugo Sánchez, es el mundial que anticipa desde ahora que hay un cambio quizá en la configuración mundial, porque Italia lleva 10, 15 años de decadencia, 12 años. Alemania, ¿hace cuánto que no gana? Desde el 2010, bueno, 14. Pero desde el 2018 a la fecha, 3 mundiales que han sido eliminados total. Después de ser campeones. Sí. Y todavía Brasil se columpió por el tema de la tragedia, pero finalmente lo resolvió el equipo brasileño. Javier, buenas noches, compañeros, a todos buenas noches. Sí, es un mundial que estamos viendo que es muy competitivo. Tal vez el reglamento, la manera de jugar en cuanto al tema más atlético, con mucho roce, con empujones, con jalones en los córners, una cantidad de faltas que en nuestros tiempos, compañeros, resulta que en cada córner puede haber 1, 2 y hasta 3 penaltis, o faltas laterales puede haber agarrones, jalones y penaltis. Y resulta que ahora el fútbol se está jugando de una manera que parece que es un, no sé, rugby o fútbol americano, como les dije, porque apenas dribla uno y el otro ya está, en lugar de estar mirando la pelota para quitarla, es ver cómo tiro al rival o cómo le hago falta. Entonces, ahí es donde debemos de tener ahí mucho cuidado, porque el espectáculo se está volviendo más ríspido, más agresivo el juego. No es de calidad y talento. Yo creo que por eso se está cambiando el tipo de fútbol en la actualidad, porque jugadores de calidad y talento cada vez hay menos. Eso es lo que yo percibo. Pero bueno, la decepción de Uruguay, la decepción de Alemania, la decepción de Holanda. A estas alturas del Mundial, cuidado que puede haber más sorpresas de ahora en adelante. Puedes agregar quizá ahí, aunque en otro nivel, a la selección de Turquía. Yo decía de Brasil porque pues no sé qué diga el Tuca, pero la libraron contra Japón, pero no son campeones del mundo. Además apretaron tantito, sí, Javier. pero desde el 2002. O sea, como decía Fiola estaba así.
Sí, que aprieten. va a perder otra vez. Ay, que aprieten tantito. Y ganaba 5-3. O sea, ¿tú crees que con apretar tantito pueden ser campeones del mundo en este mundial? Apretar tantote, Tuca. No, yo creo que jugando el segundo tiempo sí tiene chance. Como jugó el segundo tiempo, tiene chance. Yo lo veo todavía lejos. Ahora, ¿y por qué gana Brasil? Porque Japón quiso preservar su 1-0 y se dio toda la oportunidad a Brasil. Y con un equipo que tiene Francia, España, Brasil, las individualidades que tienes, no les puedes dar tanto tiempo la pelota. Pero Paraguay lo hizo y le salió. Sí, pero la verdad... Muy sufrido. Híjole. Ah, sí, bueno. No, pero pero- si, no, si no, se lo pero- encaras de a ver, tú a está tú, bien, pero no tienes posibilidades. Está bien, pero estamos hablando del tema de que quién hizo las cosas para ganar ese partido fue Alemania. Después, en los penales terminó Sí, fallando pero Alemania. aparte de 10 te sale 1, 2, los otros 8 lo pierdes. Yo doy un dato, sí. ¿no? Efemérides. 29 de junio de 1958, Brasil conquistaba su primer título. 29 de junio del 2002, Brasil conquistaba su quinto y hasta ahora último título. Por eso va un Hoy no cuarto de podían siglo. fallar, 29 de junio no podían fallar. ¿Y cuándo lo empatan, Roberto? Bueno, ¿cuándo lo ganan? Martinelli en la agonía. O sea, Japón ya llevaba el partido a donde lo quiso trasladar Paraguay con polémica arbitral por la falta sobre el portero alemán. O sea, Japón estuvo a nada de que este plan... Pero iba a tiempo extra Sí, todavía, pero espera. como Paraguay festejó cuando lleva Alemania bueno. a los tiempos extra, cuando acaba en 90 con el empate, hubiera crecido Japón, pero bueno, llegó Martinelli, Vini va más a banda, que apunta por dentro y gana Brasil. Buenas noches, sí, porque fue mejor Brasil. Van 4 partidos de 16avos, uno se resuelve en el último minuto, Canadá, merecidamente, porque creo que había sido mejor que Sudáfrica. Otro, muy parecido, en los últimos minutos, el gol, ¿cuál fue el segundo? Martinelli. De Brasil, porque había sido mejor Brasil. Eso me gusta a mí. Alemania también había sido mejor. Sí, había sido mejor. Alemania ahí se trastoca el asunto porque fue mucho mejor Alemania que Paraguay. Y con un gol que le anulan. Con todo el mérito de los paraguayos, ¿no? Mucho mérito. Pero después dice, bueno, si tiras los penales así como los alemanes, pues entonces vete a otro lado, no vengas a una Copa del qué no Mundo. lo tiraron así en Patético cómo 1986? tiraron, ¿eh? Justo. De 6, los 3 que tiraron, Primera pero vez que vergonzosos, quedan eliminados en Claro, penalti los claro, porque alemanes. puedes fallar un penal, pero los 3 que tiran los alemanes son vergonzosos realmente, aunque habían sido mejores que los paraguayos. Y por eso me dio gusto también que después Marruecos en penales gana, habiendo sido mejor que Países Bajos, que termina siendo una decepción, porque venía jugando a otro nivel, pensábamos más, sabemos que los brasileños dosifican, ya ahí se la llevan y pueden seguir creciendo. Holanda, en este partido, exhibió todas sus limitaciones. Y por otro lado, Marruecos, que se confirma como un serio candidato para lo que sea, ¿no? Y no solamente se confirma, o sea, confirma lo hecho, que lo de hace Que no 4 fue años casual. no fue obra de la Para nada, casualidad. No exactamente. fue como en su momento Grecia en una Eurocopa o Turquía también en el 2002 o la propia Corea, ¿no? Sí. Se confirma 3 años y medio después que lo de Marruecos tiene que ver con un proceso, con una continuidad, con buenos jugadores. Y qué padre se despidió Monterrey, por cierto, ¿eh? Sí, muy bien. Así como Guadalajara se despidió bien, se despidió muy bien Monterrey, la plaza, todo lo que implicó la organización de la Copa del Mundo, y esperemos que así, de eso estemos hablando el próximo domingo, que se despide ya la Ciudad de México, el Estadio Azteca. La escenografía, No, las todo Las maravilloso. imágenes que estuvimos viendo en la televisión, qué maravilla, o sea, eso es Imagen del México, Cerro de la Silla. Monterrey, El cielo claro. Guadalajara, Sí. el Estadio Azteca, bueno, el Estadio de la Ciudad de México. Es que es de primer mundo, estadios de primer Pues mundo. decirle Estadio Azteca, que así le vamos a decir Bueno, siempre. sí. Holanda, Seguirá Países seguirá Bajos, haciéndolo. sigue Prefiero. viviendo de Cruyff y yo y de esta gente. Sí, nada que Pero ver. ya después no han hecho nada. Nada que ver. De veras. Sí. Tuca, yo le llamo la selección ya merito, Ándale. porque desde el 78, Sí. 74. la final, desde Sí. el 74. Bueno, 74 con Tiene Alemania. tres me tocó- subcampeonatos. Me tocó vivir la final de Argentina. Pero ahora y Holanda. fue- Y están así. No, pero ahorita ni siquiera. Poquito para salir Quedan en campeones y 16avos, sí, pero ahora se les no. da. Pero fue la camada de pueden. jugadores de Cruyff y unos cuantos más. De ahí para Bueno, acá. después viene Van Basten y una Hasta el buena generación. 98 En el de 2010 Berga. llegan otra final. Gullit y Rijkaard, que siempre detuvieron a la Armada Española Todavía en la con Robben, Champions. sí. Ganan los Y ganan una holandeses del Eurocopa en el Milan, ¿no? 88 con el gol de Pero Van ahí Basten. están, ¿no? O sea, siempre rayando Producen la excelencia. Los penaltis, Conejo, ¿viste los penaltis de Marruecos
contra Países ¿Cuántos Bajos, parabas tú, Holanda. Conejo? No. Pero Conejo, ahí siempre como que el arquero es el que está listo para ser el héroe en la película, ¿no? Así es la es. víctima, está en el paredón, lo van a fusilar. Y entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que accionas? ¿Qué es lo que reflexionas? ¿Y qué es lo que ejecutas en fracciones de segundo? Claro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sin duda ahí el arquero pues busca eso, busca ayudar, busca atinar un penal. Hoy con tantas estadísticas, con tanto video que hay, te puedes estar informando de las tendencias de todos los rivales, de todos los tiradores, ¿no? Pero bueno, al final buscas eso, hay estrategias, o te tiras todas a un lado, o 2 y 2. Pero bueno, al final creo que sí, acá fue más error de los tiradores, todos los tiraron mal. O sea, la verdad es que muy mal. No sé si ha sido Pero también tandas de penales los peores que se han tirado. Hubo atajadas también de porteros. Sí, al final sí, claro que Pero sí, muchos tiene su desviados, mérito. muchos pero desviados. muchos fuera del arco. o Fuera sea, de la portería. Y no, lo estábamos viendo, no fue pegada al poste, o sea, fue como un metro a un lado, ¿no? Garrafalmente O sea, fallados. A ver, Oscar, pero tú dices que un lado, otro lado, ¿no preferías esperarte? Yo a veces digo, ¿por qué no se esperan los porteros? Si lo tira bien, el otro no va a llegar nunca. Pero ¿cuándo te esperas a ver hacia dónde va el balón? ¿Por qué eligen un lado? ¿Por qué se avientan al otro lado donde viene la pelota? Pero ahora Eso no lo esperan más y entiendo han yo. detenido más. Sí, ¿por qué no esperar hasta el final? Si lo tira bien, no vas a llegar. no, aunque lo adivines. ¿Tú dices sí, que es sin mejor duda. elegir un lado? Yo intenté todo, si no le atinaba, pero bueno, al final es eso, sí. Intuición. Sí, era la intuición un poquito, es la intuición un poco, sí, un poco la estadística hoy en día. Hoy en día también es mucho la estadística de donde acostumbran más a tirar los jugadores y con esa estadística te vas, ¿no? Y normalmente sí aciertas, ¿no? Pero sí, yo intenté varias y cuando esperas, si te sales cerca y vas Claro, para si ahí, no, no no llegas. agarras. Si no, Sí, no llega. por más que Ahora, y aguantes, no penales llegas. con fortuna también, porque Verbruggen ataca el penal. La tajada que tuvo en el partido. Ese está Por eso, increíble, ¿no? por eso, Ese pero el penal la ataja y la lo mete empuja él de mismo. pie. Sí, caray. Los Sí, pies. La fortuna, es ¿no? mala En suerte contra. ahí. Oye, Jared, pues yo sí lamento mucho. Yo hubiera cambiado a Austria, Bosnia, Australia, 4 más, con tal de que siguieran los holandeses. Porque a pesar de que son el ya merito, me parece que es un fútbol mucho más entretenido y de mejor calidad que varios que se van a quedar con posibilidades en la siguiente ronda. Sí, buenas noches, un saludo para todos. Pues sí, pero pues este tipo de competencias no tienen. Sí. Te equivocas un poquito y ahí está la consecuencia. A la calle. ¿No? No creo que Países Bajos haya demeritado a Marruecos porque sabían lo que había jugado el Mundial pasado, sabían lo que habían hecho durante los 3 primeros partidos y sabían que no iba a ser fácil. Lo de Paraguay-Alemania, de igual forma, creo que entendían cómo era la situación. Un Paraguay que jugó como Uruguay. ¿Se acuerdan del partido que jugó Paraguay-México en San Antonio? ¿No? Que Paraguay lo jugó, pero metiendo pata, empujando y dando. Hoy jugó lo mismo. Hoy veías cualquier cantidad de jugadores alemanes en el césped tirados. En jugadas que la jugada iba por allá, arrancaba el alemán y ¡pah! Se le metía en el medio, o sea, patadas y todo. Bueno, mientras el VAR lo siga permitiendo, porque lo dijo el Macho hoy en los tiros de esquina, hay más agarrones y hay más cosas y no están haciendo nada. En este mundial, ¿no? En este mundial. Pero haces algo en contra. Tú como ofensivo haces algo en contra, te lo marcan. Porque es fácil. Porque la jugada del gol que mete, que fue Alemania, ¿no? Sí. Que la anulan. Sí, sí. ¿Cuántas jugadas hay de esas? Sí, ¿Cuántas, sí, sí. cuántas Muy rigorista, jugadas de uno esas piensa. le hacen Polémica. a un atacante? Polémica. Esa ¿Cuántas? yo no veo Todas. falta en eso. Sí, polémica. Todas que la les anulan a hacen, Alemania. No pero veo nunca se falta. las marcan. Sí. Entonces, bueno, pues ahí te vas dando cuenta que ciertas cositas te van jugando a favor y en contra. Pero bueno, a mí me gustó mucho el Mundial de Qatar. Creo que el nivel fue bueno, pero me está Yo gustando. creo, ya lo veremos Me está más gustando adelante. más, Vamos a tocar el tema ahora muy selección. ¿Sabes por qué? Porque se está haciendo en México. No, Estados pero es que lo Unidos, que ves en la cancha. Yo creo No, que digo, está- digo por la emoción y por todo. Está un poco preso el fútbol a nivel de la táctica por parte de los entrenadores. Está muy rígido muchas veces. Creo que han limitado la libertad, la espontaneidad de varios jugadores. Siempre será Messi, siempre los diferentes encontrarán ese espacio, ¿no? Pero a veces veo demasiado
digamos, rígido. ¿No? Pero este mundial se ha destacado porque al margen de eso hemos visto buenos partidos. Dime, ¿cuál partido malo? Porque todo el mundo decía... Sí ha habido algunos. A ver, está bien. Pero cuando hablabas de que eran 48 selecciones, que iba a estar Curazao, vamos a ver que iba a estar partidos Haití, ya. que iba a estar... Dijiste, la primera fase va a ser por lo menos la mitad de partidos malos. De No ha trámite, sido así. de trámite. Y no ha sido así tampoco. Muy por encima de lo que esperábamos. ¿Fuera de qué le gusta? Por 3, encima de 4 lo que partidos. esperábamos. Justo. Sí, son los menos, Ojalá que en estos 16avos que quedan y en octavos veamos más de dos equipos con propuesta, ¿no? Porque Paraguay no podía jugar de otra manera y creo que Japón tampoco. Pero mira la diferencia. De Paraguay contra Estados Unidos al Paraguay de hoy. Sí, qué diferencia. Estados Unidos lo barrió, sobre todo los primeros Increíble. 45 minutos. Hay Lo ajustes dijimos de- ayer Entiendo que hay ajuste. de Pero Sudáfrica, uno piensa que vimos que ayer con- contra Con Canadá. todos los ajustes más que fuerte jugó Alemania contra que Estados México. Unidos, ¿no? Sí, Bueno, vamos a ver Sudáfrica qué mejoró nos dice Paraguay. Javier Aguirre. Vamos a meternos al tema selección y vamos más adelante porque tenemos 2 horas a hablar de estos partidos. Javier Aguirre dice, muchas cosas aprendí en estos 2 partidos contra Estados Unidos en el 2002 y Argentina en el 2010, recordando incluso decisiones que tomó. Me equivoqué, son momentos distintos, la gran diferencia es nuestra localía, como nunca es nuestro jugador número 2, estamos con un país detrás de nosotros, nos motiva eso muchísimo, eso dice Javier Aguirre. El seguimiento a la selección mexicana es presentado por León y a León, para que aquí el panel los cuestione, para que abramos la conversación sobre el tema de la probable alineación, por qué sí, por qué no. Tendremos un colega de ESPN aquí en el estudio que viene de Ecuador, así es que también nos permitirá saber mucho de lo que se piensa allá de acá y de lo que trae la selección ecuatoriana. John León, bienvenidos. ¿Cómo va a jugar México el día de mañana? Javier, equipo de Fútbol Picante, buenas noches. A ver, ¿cómo ha trabajado los últimos 3 días? Creo que tenemos una idea muy clara de lo que quiere Javier Aguirre. Vamos al 11 titular que esperamos, es el tal Arrangel, donde Johan Vázquez y Montes repiten de centrales, Gallardo regresa por el lado izquierdo, Jorge Sánchez de lateral derecho, León, y hasta hoy comentó algo el Vasco que tiene sentido con lo que esperamos de la media cancha. Sí, que el equipo le quedó largo en el partido contra Sudáfrica. Compañeros, buenas noches y a toda nuestra audiencia. Y que en unos momentos cuando tenía superioridad numérica 11 contra 10 o bien 11 contra 9 en la inauguración, no fue ese equipo compacto que le hubiera gustado ver. Y el ajuste se da en el juego contra Corea. Entonces realmente ahí Luis Romo se gana la titularidad, cierra, ¿no? Cerrando la media, compacta la media Sí, cancha. porque en realidad la transformación de ese medio campo en el 4-3-3 pasa a ser de 2 volantes interiores y un contención, en realidad 2 recuperadores y un mediocampista que queda más suelto, que en este caso será entonces el doble pivote con Eric Lira y Luis Romo, y Gil Mora trabajando en funciones más libre para que esté más cerca de los 3 delanteros. Había una duda si era Edson o no era Lira, nos estamos inclinando que es Lira, el joven Maravilla Mora, con Romo y adelante los 3 mosqueteros, el Piojo, Raúl y Julián. Ese es el 11 que han trabajado. ¿Puede ser un señuelo para ustedes lo de Mora para que al final, empezando, esté Brian? Fíjate, ¿Alguno más? te voy a decir lo que, ahora sí que la chamba de reportero, dicen que la vida es de oportunidades, así como Romo la tomó. Brian no es que no ha jugado bien, pero esperaban más de él. Sí. Entonces el hecho de que el Vasco, porque otra cosa es lo que diga en la conferencia, no, la amarilla lo voy a guardar, pues le ganaron la oportunidad. Romo vino, cerró la media cancha, les gustó el doble contención, creo que van a buscar eso, estabilizar la media cancha y dejar a Mora. Entonces yo creo que Brian no va a jugar más porque le ganaron otros la oportunidad. Y de una u otra manera es respetar también lo que hizo Romo rompiendo los 2 partidos, el de Corea con el gol, aprovechando el error del guardameta asiático, y también la asistencia que le da a Mateo Chávez para abrir el marcador contra la República Checa, aguantando el balón como pudo en medio campo, sacándose a 3 y metiendo el pase filtrado. De cierta forma es decir, ok, no es que Brian Gutiérrez no vaya a tener minutos, seguramente mañana puede ser utilizado, pero Romo se ganó la titularidad. Y el Vasco, lo he dicho muchas veces, si le haces caso en sus conferencias, te da pistas. Yo hoy le pregunté que por momentos la selección no había jugado bien, que qué había hecho, si era la concentración. Me dice, no es la concentración, John. Nos dimos cuenta que de repente contra Sudáfrica jugamos muy abiertos en la media cancha, hicimos más unos ajustes de la manera de jugar. Creo que el Vasco contra Corea hubo una preocupación y una ocupación
de tener un doble contención, de cerrar los espacios, de estar más prevenidos. Le gustó lo que vio y Romo se queda de titular en lugar de Bryan. Es que es cierto que la rompió Romo, como bien dice León, pero también Edson contra Corea. A mí me encantó lo que hizo Edson contra Corea. Estará contemplando Javier Aguirre poner a Edson como un tercer central, ponerlo como uno de los mediocampistas, o ustedes lo descartan? Yo no te diría descartado por completo, Roberto, buenas noches, sino que en realidad no tiene tantas posiciones como quisiera en la cancha, ¿no? O sea, tiene que decidir en algún momento si su pareja de centrales son los que más han jugado juntos y los que más se conocen, que son Vázquez y Montes, y después de una u otra manera decidir sobre la posición del volante central, ¿no? O un doble pivote, y ese es Eric Lira, ¿no? Entonces, de repente Edson, por más bien que lo haya hecho y que ha venido creciendo, porque también fue uno de los jugadores que menos minutos tuvo en el semestre con Fenerbahce, tanto que su club en Turquía no hizo válida la opción de compra, y es eso, sí lo tiene en ritmo, pero tiene que tomar una decisión, ¿no? Y de la información que tenemos, la decisión es Lira. La duda Lira para y este Montes. partido, Robert, era o Lira O Edson. o Edson, y se está inclinando por Lira, ¿no? Buenas noches, John, León, excelente trabajo el que están haciendo, la verdad, felicidades. ¿Cuál es la razón por la que se decanta por Jorge y no por Israel? Que para muchos, antes de comenzar el Mundial, el fijo era Israel. Israel es el lateral derecho, y pareciera que en algún momento, ante la necesidad de otra cosa, le da la oportunidad, o más bien la expulsión de Montes le abre la posibilidad a Jorge y le termina ganando. El cómo juegan, pues para eso tenemos esta gran mesa de fútbol picante. La información que nos llega es que Sánchez tiene más llegada, tiene más profundidad, que el Piojo puede ayudar en algunas partes defensivas y dejar a Sánchez irse a la línea de fondo. Esa es la razón por la cual Sánchez, cuando de repente la gente lo ve y se pone nervioso y que no dio el pase, pero es eso, que tiene la profundidad. Creo que es otra decisión muy difícil, Jared, buenas noches, gracias por las palabras, de decidir sobre uno u otro, ¿no? O sea, en ese caso Israel Reyes le da mejor marca, es un jugador más preciso en el pase corto y también en el trazo largo, y también es un futbolista que en el juego aéreo es mejor que Jorge Sánchez. No tiene la proyección al frente, no tiene la velocidad y tampoco, digamos, una presión alta como sí puede llegar a tener Sánchez en algún momento dado, como también Jesús Gallardo, que era un poco lo que quería también contra la República Checa. Y es difícil, ¿no? Y qué bueno, y lo decía hoy Javier Aguirre, ¿no? Qué bueno que tengo jugadores que están creciendo a nivel todos y que además no se le ha lesionado uno solo en la Copa del Mundo. Realmente la única baja fue César Montes contra Corea por suspensión y ya. Y que tiene que tomar decisiones difíciles, porque también uno de los volantes con los que probó un rato el fin de semana en la puerta cerrada como titular fue Álvaro Fidalgo. Y también le gusta mucho, ¿no? Después de hacer el golazo también frente al equipo de Chequia. Y realmente dice, bueno, no tengo tantos puestos para... El sacrificio del Piojo le permite meter a Sánchez. Sí, nos comentó nuestro compañero Sebastián Abreu, que es técnico de Mora, que a él le gustaría y veía mejor a Mora entrando como relevo, como un revulsivo. Ustedes hoy lo dan como titular. Ese era el otro, por Fidalgo. Te digo que de repente Javier Aguirre lo que hace es que trabaja... O sea, estamos descartando a un Alexis que tuvo participación en el primer partido y después no ha vuelto Alexis a tenerle. sí, porque ya es se la Julián. ganó a Bryan, ya se la ganó también a Fidalgo. Yo lo que creo que poniendo el orden de lo que nos ha dado a entender Javier con los dos contenciones, dejan que Mora sea más creativo, haga el fútbol, esté haciendo cosas. Claro. Él mismo ha dicho, ¿no? Lo comparaba con Tomás Boy, con otros. Benjamín Galindo. Galindo. Creo que eso es lo que quieren, que estén los dos contenciones y el joven Maravilla empiece a hacer el fútbol que creen que puede. Ahora, Jared, yo o sea, entiendo. esto es la información, pero acuérdense que los jugadores se enteran 3 horas antes del once inicial. Entonces, también pasó un poco en el partido contra la República Checa, ¿no? O sea, si juega un rato en los entrenamientos con Santi Jiménez de titular, Santi se hacía propone a Memo titular, Martínez, Santi ¿no? juraba que iba y fue el Memote el que acabó jugando. Y siguiendo los reportes de ustedes que establecen perfectamente que Mora es el con el que ha entrenado, ha hecho los dos. Con Fidalgo también, o sea, digo que Sí, por pero, ratos uno... Pero sobre todo da la impresión Sobre que todo con Mora, Mora, ¿no? sí. A mí sí me llama la atención porque el juego que va a meter Ecuador es un juego muy físico. Ellos son muy corpulentos. Entiendo lo que dices de Mora, que quede libre, pero la verdad contra los ecuatorianos no sé si le pueda pasar factura, porque van a ir a ese juego físico.
que ellos sabiendo que... Pero te digo algo, Diony, Lento, ahí viene también el timing del jugador cuando toma el balón, ¿no? Si Mora es lo suficientemente habilidoso para tomar el balón, hacer un giro, aparentemente puede provocar con una falta una tarjeta amarilla pronto en el partido y eso de repente puede condicionar a los volantes o a los centrales de valores que pierdas y te desplaces. Claro, Hoy los 3 jugadores en la zona mixta dijeron lo mismo, dinámico. Sí, Hablaron de enfrentar que una reciba selección muy dinámica. Si recibe perfilado es muy diferente. Recibe de espalda Aquí también. se tiene que recibir de espalda, pero además, pues yo creo que es el antídoto perfecto para un equipo físico, para un equipo potente. O sea, que hay alguien que maneje la pelota y que de pronto no lo puedan Pero lo que pasa es que detectar lo mejor a tiempo, ¿no? No estaba unos días de esos que hablé sobre Mora. Mora toda su vida ha jugado con gente que es más alta que él, que es más corpulenta que él, que tiene otras condiciones. Que tiene mayor edad. Que tiene mayor edad. Siempre ha jugado así. A su corta edad, aún así, a los 12 años, seguramente jugaba contra niños de 14, 15 años. Y a esa edad sí se nota bastante la diferencia. Obviamente hoy dices, bueno, no pesas 65 kilos y te vas a enfrentar a uno que pesa 85, está bien, pero él ya está acostumbrado a jugar a eso. Y lo que dice para mí León creo que es importante también. Él sabe esquivarse, sabe posicionarse, sabe que no se va a meter a jugar de espaldas, sabe que tiene que recibir de frente, sabe que tiene que recibir perfilado. Y en alguna jugada va a provocar cosas, va a provocar una falta, va a provocar diferentes situaciones que le pueden beneficiar. Claro, no le va a decir Javier, métele la pierna a los ecuatorianos, no te amilanes, choca con ellos para nada. Roberto, llega antes que ellos a la pelota porque sabes lo que vas a hacer con ella. En la semifinal de la Copa porque Oro recibes ya bien jugó contra Honduras y ahí pensábamos que iba claro, pero ahí estableces una diferencia en un partido que sí puede ser muy físico, de choques y de roces. Ahí está un jugador que llega antes a la pelota, que piensa antes que los demás y que puede clarificar. No sé si desde el inicio o como un relevo que sería importantísimo, ¿no? Exacto, Sí. eso es lo que yo voy. Eso Yo sí. desde el inicio, a mí tengo mi duda, de relevo ya es otra cosa. En la Copa Oro jugó la semifinal contra Honduras. Sí, pero no me digas que los de Honduras también no daban, ¿eh? Pero este Ecuador, Por eso. ¿Qué pasó? comparando con Honduras, es Dionisio, mucho más en ese aspecto. O sea, por la experiencia que tenemos los que hemos sido directores técnicos Y jugadores. en una Copa del Mundo, hay que valorar siempre el rival con el que vas a enfrentar. Entonces, si el rival es muy físico, lo que buscamos es ver la manera de contener esa agresividad y esa tensión que hay de inicio de los partidos. Si hemos visto todos los inicios de esta Copa del Mundo, todos físicamente estamos a una velocidad a 100 por hora todos, y choque, y fuerza, y lucha, y faltas, y agarrones, y eso. Y según van pasando los minutos, como que va serenándose todo el tema, como decir, ahora viene la calidad y ahora viene el talento. Entonces ahora hay que buscar la manera que si tenemos un rival que físicamente puede ser superior, entonces hay que buscar la manera de meter jugadores para que haya un desgaste físico en el primer tiempo y guardar a los talentosos en el segundo tiempo. Pues, Entonces, bueno, de relevo. por eso estoy de acuerdo de que a Mora no hay que meterlo de inicio, hay que meterlo de revulsivo y ahí coincido contigo. Por cierto, señores, Cachese, que dio la conferencia 7:45 de la noche. Es que hicieron 9 horas finalmente. Se quejaba de eso, justo Javier, ¿no? De que habían hecho 9 horas de viaje. Además, aterrizan en el AIFA. Y el traslado es hasta Santa Fe, donde está el hotel sede de las 2 horas más mínimo, ¿no? Más de 2 horas. Pensamos que Obviamente iban a la selección aterrizar en cansada. Toluca. Llegan con lo que te dicen los fisios. A ver, 24 horas de antelación, pero el equipo cansado y de repente en redes sociales los aficionados mexicanos de vamos a llevarles serenata y vamos a llevarles toquín. Pero sí llegaron a vamos cenar, a activar ¿no? la alarma sísmica. Pero así ya pasó a México yendo a Guadalajara, 2 horas en el tráfico para ¿Ya llegar están al dormidos AIFA. ahorita los ecuatorianos o no? Deberían ya de haberse ido a acostar. Sí llegaron a cenar porque Ojalá que Tuca estén viendo dice fútbol picante. que si lo no, que más Robert. le molesta a un jugador más que llegar tarde es no llegar a cenar, ¿no? Y otro tema para documentar, Javier, finalmente, que me ha tocado en otros mundiales, cuando a una selección, su federación puede comprar el 8% de los boletos del partido. Sí, sí, sí. Pero de ese 8% sacan a la venta 3 y el otro 5% lo empiezan a vender de otra manera. En los viejos tiempos me tocó ver portafolios. Hoy como ya son digitales ya no es tan Ojalá fácil, ¿no? que demos una lección de grandeza futbolística y de grandeza cívica. Va a haber pocos ecuatorianos en la tribuna, que se les respete, Claro. que se les atienda, esto no es la guerra. Y también cuando venga el festejo o cuando no venga el festejo,
por favor, sin delinquir, sin violencia, sin agresiones. Sin cuestiones racistas, ¿eh? Y vandalismo, sí. Vandalismo. Llegó Becasese con una buena cara. Con una buena cara a la entrevista, él ya ganó, o sea, es un mundial para Ecuador muy solvente en este momento, hasta el corte de caja, porque además lo han traído peor que Aguirre aquí, es la tendencia, peor que Alfaro, peor que a Pochettino en Estados Unidos, lo traían los últimos meses con unas críticas muy, muy lacerantes, y hoy el tipo dice, mañana podemos hacer historia, la misma que nos quitó México, dicen, en el 93 en las semifinales de la Copa América. Volvemos en Fútbol Picante, seguimos hablando de la selección, enlaces y la cobertura integral por toda Norteamérica. El Mundial se nos está yendo de México, pero falta todavía la mitad y viene lo bueno. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos que hablar de un partido que dejó muchísimas sensaciones encontradas, porque sí, Brasil consiguió el boleto a la siguiente ronda. Sí, ganó 2-1. Sí, terminó celebrando con su afición. Pero cualquiera que haya visto los 90 minutos sabe perfectamente que esta victoria estuvo muy lejos de ser sencilla. De hecho, por varios momentos parecía que la historia iba a terminar de una forma completamente distinta. Japón estuvo a minutos de mandar a casa a una de las selecciones más grandes del planeta y solamente un cierre espectacular del conjunto brasileño evitó lo que habría sido una de las mayores sorpresas del torneo. Así que quédate hasta el final porque vamos a analizar absolutamente todo lo que ocurrió en este encuentro. Las decisiones de Carlo Ancelotti, el rendimiento de Vinicius, Casemiro, Martinelli, Endrick, el tema Neymar y también lo que puede venir para Brasil en los próximos partidos. Desde el silbatazo inicial quedó claro que Japón no iba a regalar absolutamente nada. Mucha gente pensaba que Brasil resolvería el encuentro con facilidad solamente por el peso de su camiseta. Pero en una Copa del Mundo eso ya no existe. Hoy, cualquier selección que llega a estas instancias lo hace porque tiene argumentos, porque trabaja muy bien tácticamente y porque sabe competir. Japón volvió a demostrar exactamente eso, un equipo ordenado, disciplinado, intenso y con jugadores que entienden perfectamente cuándo presionar y cuándo defender. Durante los primeros minutos lograron incomodar muchísimo a Brasil, obligándolo a mover la pelota de un lado a otro sin encontrar espacios claros para hacer daño. Brasil intentó imponer condiciones con la posesión del balón. Como era de esperarse, dominó el porcentaje de posesión desde muy temprano. Pero tener la pelota no significa necesariamente controlar el partido. Muchas veces el equipo de Carlo Ancelotti movía el balón entre los centrales y los mediocampistas. Sin conseguir profundidad, Japón esperaba con paciencia, cerraba los espacios interiores y obligaba constantemente a que el ataque brasileño terminara buscando centros o jugadas individuales. Y aquí apareció uno de los primeros problemas de conjunto sudamericano. Durante muchos años, Brasil acostumbró al mundo a tener laterales que prácticamente jugaban como extremos. Basta recordar nombres históricos que marcaron una época. Hoy esa realidad es completamente distinta. Los laterales cumplen, tienen experiencia, conocen perfectamente el oficio, pero ya no ofrecen esa explosividad que durante décadas fue una de las principales armas del fútbol brasileño. Esa falta de profundidad
terminó provocando que prácticamente toda la responsabilidad ofensiva recaera sobre Vinicius, el delantero de la Real. Madrid volvió a demostrar que actualmente es el futbolista más desequilibrante de la selección. Cada vez que recibía la pelota, generaba sensación de peligro. Encaraba, aceleraba, cambiaba de ritmo y buscaba constantemente el 1 contra 1. El problema es que muchas veces lo hacía completamente solo. No encontraba suficientes apoyos por la banda y eso facilitaba el trabajo defensivo de los japoneses, que rápidamente enviaban 2 o incluso 3 jugadores para cerrarle los espacios. Mientras tanto, Japón poco a poco comenzó a sentirse más cómodo en cada recuperación de balón. Era una oportunidad para salir rápido al contragolpe. Brasil empollaba, adelantaba líneas y dejaba algunos espacios que el conjunto asiático intentó aprovechar con mucha inteligencia. No necesitaban llegar 10 veces al área para sentirse peligrosos, les bastaba con aprovechar una transición rápida para poner en aprietos a la defensa brasileña y entonces llegó el momento que cambió completamente el partido. Japón encontró el gol y el estadio entero se quedó en silencio durante unos segundos. Era el escenario que prácticamente nadie imaginaba antes del encuentro. Brasil estaba abajo en el marcador y comenzaban a aparecer nuevamente todas esas dudas que han acompañado a la selección durante los últimos años. La presión aumentó inmediatamente. Los jugadores comenzaron a acelerar las jugadas. Intentaban resolver todo con acciones individuales y el funcionamiento colectivo empezó a desaparecer por varios minutos. Carlo Ancelotti permanecía tranquilo en la zona técnica. Esa tranquilidad que ha mostrado durante toda su carrera volvió a hacerse presente en el momento más complicado, mientras muchos entrenadores habrían reaccionado de manera desesperada. El técnico italiano continuó observando cuidadosamente el desarrollo del partido, sabía perfectamente que todavía quedaba muchísimo tiempo por jugar y que lo peor que podía hacer su equipo era perder el orden. Sin embargo, el tiempo comenzó a convertirse en un enemigo para Brasil. Los minutos avanzaban y Japón defendía, cada vez con mayor convicción. Cada despeje era celebrado como un gol. Cada recuperación de balón servía para consumir algunos segundos más. El reloj parecía correr demasiado rápido para los brasileños durante el descanso. Muchos esperaban cambios importantes. Había futbolistas que claramente no estaban ofreciendo el rendimiento esperado. Uno de los nombres más señalados era Casemiro. Al mediocampista había sufrido en algunos recorridos defensivos y tampoco estaba siendo determinante con la pelota. Las críticas comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales. Hubo quienes incluso aseguraban que su ciclo en la selección había terminado y que era momento de apostar. Definitivamente por jugadores más jóvenes, pero sí algo ha demostrado Casemiro a lo largo de toda su carrera, es que pocas veces se esconde en los momentos difíciles. Puede tener partidos discretos, incluso malos, pero casi siempre aparece cuando el equipo más lo necesita. Y eso terminaría ocurriendo más adelante. Ancelotti decidió mover algunas piezas sin romper completamente la estructura del equipo. El objetivo no era lanzar 11 jugadores al ataque de manera desesperada, sino encontrar un mejor equilibrio entre posesión
y profundidad. Poco a poco Brasil empezó a instalarse definitivamente en campo rival. Japón prácticamente dejó de atacar y comenzó a defender demasiado cerca de su propia portería. Ahí apareció otro debate muy interesante. ¿Fue un error de Japón renunciar por completo al ataque? Hay quienes aseguran que sí, porque entregar totalmente la iniciativa frente a Brasil termina siendo extremadamente peligroso. Otros consideran que era la única manera de sobrevivir frente a una selección con tanta calidad individual. Lo cierto es que conforme avanzaban los minutos, la presión brasileña aumentaba y el desgaste físico japonés comenzaba a hacerse evidente. Entonces, apareció Endrick, el joven delantero. Ingresó con mucha energía, atacando constantemente los espacios y ofreciendo movimientos que hasta ese momento prácticamente no habían existido. No fue solamente una cuestión de velocidad, también modificó la manera en que Brasil ocupaba el área rival. Los defensores japoneses comenzaron a preocuparse por sus desmarques, y eso liberó un poco más a los extremos. Vinicius empezó a encontrar mayores espacios. Los mediocampistas tuvieron líneas de pase más claras, y el partido comenzó a inclinarse definitivamente hacia la portería japonesa. Brasil seguía sin mostrar un fútbol espectacular, pero ya generaba sensación de peligro de manera constante. La recompensa llegó con Casemiro. El veterano mediocampista apareció dentro del área en el momento preciso para conectar el balón y marcar el empate. Fue un gol que cambió completamente el estado emocional del encuentro. Los jugadores brasileños recuperaron la confianza, mientras que Japón sintió que todo el esfuerzo realizado durante tantos minutos comenzaba a desmoronarse. A partir de ese momento, solamente existió un equipo sobre la cancha. Brasil adelantó todavía más sus líneas. Japón apenas lograba cruzar la mitad del campo y el desgaste físico ya era evidente. Cada recuperación terminaba rápidamente en una nueva ofensiva brasileña. Parecía cuestión de tiempo para que llegara el segundo gol, aunque el reloj seguía avanzando y la posibilidad del tiempo extra comenzaba a hacerse cada vez más real. Fue entonces cuando apareció Martinelli. El delantero ingresó desde la banca y terminó convirtiéndose en el gran héroe de la noche. En una jugada que parecía una más dentro del constante asedio brasileño, encontró el espacio, atacó el balón con determinación y definió para poner el 2-1 definitivo. El estadio explotó de alegría. Los jugadores corrieron a abrazarse mientras Carlo Ancelotti simplemente sonreía, consciente de que una vez más sus cambios habían terminado marcando la diferencia. Gol representa mucho más que una simple victoria. Refleja una característica que ha acompañado a Ancelotti durante toda su carrera. Sus equipos rara vez pierden la calma, incluso cuando el funcionamiento colectivo no es brillante, siempre encuentran la manera de competir hasta el último minuto. No es casualidad que haya conquistado tantos títulos en diferentes países. Sus equipos creen hasta el final y esa mentalidad volvió a quedar demostrada en este encuentro. Ahora bien, también sería un error pensar que todo está resuelto solamente porque
Brasil avanzó de ronda. Hay muchas cosas que este equipo todavía necesita mejorar si realmente quiere pelear por el campeonato. El funcionamiento ofensivo continúa dependiendo demasiado de las individualidades. Hay momentos en los que falta creatividad por el centro del campo y sigue existiendo la sensación de que no hay un delantero centro completamente consolidado que garantice goles de manera constante. Además, el tema Neymar sigue generando muchísimas preguntas. Cada partido que pasa aumenta el debate sobre cuál será realmente su papel dentro de esta selección. Si físicamente estuviera al 100%, probablemente ya habría tenido muchos más minutos. Eso hace pensar que Ancelotti todavía considera que no está completamente listo para asumir un papel protagónico. Nadie duda de su talento ni de la calidad que puede aportar en una jugada aislada. Pero una Copa del Mundo exige un nivel físico extraordinario y quizá esa sea precisamente la mayor preocupación del cuerpo técnico. Mientras tanto, Vinicius continúa consolidándose como el verdadero líder futbolístico del equipo, no solamente por sus condiciones técnicas, sino también por la personalidad con la que asume la responsabilidad cuando las cosas se complican. Cada vez que Brasil necesita generar peligro, la primera opción suele pasar por sus pies. Y ese, para aparecer en los momentos importantes, será fundamental conforme avance el torneo. Al mismo tiempo, también hay que reconocer el enorme mérito que tuvo Japón durante buena parte del encuentro. Muchas veces cuando una selección grande termina remontando un partido, toda la conversación gira alrededor del ganador y se olvida el trabajo del rival. En esta ocasión no debería ser así. Japón